Las lombrices felinas, las lombrices de los gatos, son una especie de gusanos largos y aplanados de una longitud que puede oscilar entre los 20 y 50 centímetros de largo, y que cuando aparecen por el ano de vuestro gato, lógicamente os preocupáis. En este vídeo os voy a hablar de qué remedios caseros tenéis que hacer servir para tratar y para prevenir de la aparición de estos desagradables gusanos o lombrices en vuestro gato. ¿Qué son las lombrices? Las famosas lombrices blancas de los gatos. Pues son unos gusanos alargados de color blanquecino que tienen la característica de tener una serie de dientes en la cabeza, dientes con los cuales se cogen, muerden la mucosa intestinal del gato y un cuerpo que se va dividiendo en pequeños fragmentos muy pequeñitos conocidos con el nombre de proglótidis, que se van eliminando poco a poco hacia el exterior, de manera que se favorece la expansión en el medio ambiente de la enfermedad, de la presencia de este tipo de lombrices. ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se contagia un gato de lombrices? Pues lo menos habitual, aunque os llame la atención, no es el contacto directo con un gato portador. Esto no es lo habitual. Lo más frecuente es que sea picado el gato por una pulga portadora de alguno de los huevos que llevan estas proglótidis. De la misma manera que es también, si vuestro gato tiene pulgas, la forma más común de que dicho gusano, de que dicha lombriz pueda parasitar al hombre. No penséis que porque veáis algún gusano en vuestro gato ya de por sí os tengáis que contagiar. Tiene que haber entre medio siempre una pulga. ¿Y cómo se puede eliminar la presencia de este tipo de parásitos en el gato? Pues básicamente hay dos formas. Una es que le deis un antiparasitario por pasta, que es muy fácil, no tiene ningún problema. No vamos a entrar ahora en las marcas, porque esto en cada país tenéis una marca, hay tropecientas mil, todas funcionan más o menos bien, y es la que tenga más a mano vuestro veterinario. En este vídeo lo que yo tengo interés es en transmitiros qué remedios caseros funcionan tanto para el tratamiento, un tratamiento que sea prolongado, es decir, los remedios caseros no van a tener la misma eficacia que un medicamento, salvo que los vayas utilizando durante bastante tiempo, y sobre todo son remedios caseros que os van a evitar que vuestro gato tenga lombrices. Funcionan de maravilla, sobre todo como preventivos. El primer remedio muy eficaz para tratar y para prevenir de la presencia de lombrices en el intestino de vuestro gato es el aceite de coco. El aceite de coco funciona muy bien. Básicamente, si queréis que os haga un vídeo explicando todos los beneficios que tiene el aceite de coco, me lo dejáis aquí en la descripción y no nos cuesta nada. Pero para este caso es tan sencillo como que cojáis un cuarto de cucharadita de aceite de coco y lo incorporéis a la dieta. No conviene que os excedáis mucho, porque si no el gato puede hacer una diarrea. Pero quitado de eso, es un producto tremendamente seguro, práctico y demás. Y ya os digo, si queréis que os explique en más profundidad su uso y aplicación, me lo decís en los comentarios. El segundo remedio casero para tratar las lombrices en el intestino de vuestro gato es el vinagre de manzana. Y es muy sencillo, se trata de que cojáis una cucharadita de estas pequeñas de café, no llegará a 1 mililitro, y lo diluyáis en su bebedero, de manera que no dé un olor muy excesivo, pero que sea lo suficiente como para acidificar el agua de bebida, y bebiendo agua con cierto pH ácido, bajándolo un poquito simplemente, hacemos que tenga un efecto bactericida y al mismo tiempo vermífugo, es decir, que generamos en el intestino del gato un ambiente en el cual la lombriz no va a estar a gusto. Este es el sistema, no tiene ninguna otra explicación. Si queréis, vuelvo a decir, que os explique con más detalle cómo utilizar el vinagre de manzana en gatos, porque se puede utilizar para muchas cosas más, me lo decís también aquí en los comentarios. Otro remedio casero que funciona muy bien para prevenir de la presencia de lombrices en vuestro gato es que añadáis a su comida un poco de tomillo. Con que pongáis la puntita de una cucharadita de café es más que suficiente. Lo mezcláis, mezcla mejor evidentemente con una dieta húmeda, y el tomillo genera en el intestino lo que llamamos una disbiosis, un ambiente un poco desagradable. Lleva aceites esenciales y demás que tienen cierto efecto vermífugo y del cual nos podemos aprovechar muy fácilmente.
El tema es que al gato le sea agradable. Si el gato lo rechaza, evidentemente el remedio no va a servir para nada. Pero a muchos gatos es un sabor que no les va a alterar para nada el que tengan que comer más o menos. Lo van a aceptar la gran mayoría muy bien. Otro remedio que, al igual que en los perros, funciona muy bien son las semillas de calabaza. De estas semillas de calabaza que ya venden secas y trituradas, o si no las trituráis, es más que suficiente. Cogéis media cucharadita de café y la mezcláis con su comida habitual y suficiente. No aporta ningún sabor raro ni demás. Simplemente la semilla de calabaza lo que tiene es un efecto mecánico, como si fuese una escoba que poco a poco va eliminando el parásito. Esto lo tendréis que ir dando pues periódicamente. Si lo incorporáis en la comida como preventivo, con que lo deis 2 o 3 veces por semana en la comida es más que suficiente. Y para que sea un tratamiento lo tendréis que ir añadiendo al menos durante 2 semanas. Y luego también tenemos el ajo. El ajo es rico en alicina. Es cierto que el ajo es tóxico para los gatos, nadie dice lo contrario, pero a la dosis que os recomiendo de medio diente de ajo, tan solo medio diente de ajo para un gato de 4 kilos, esto no le va a provocar ningún efecto negativo. El único problema es que el gato acepte el sabor, porque quieras que no, vas a cambiar el sabor que tiene la comida. Pero si no rechaza el sabor, que lo acepta bien, que admite el gusto del ajo, la alicina del ajo tiene un gran efecto, tanto antibiótico como desparasitante. Y hay que aprovecharse de ello, porque basta con que lo incorporéis en la comida durante 15 días para que veáis cómo el animal va eliminando poco a poco la presencia de todo tipo de lombriz. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.